Hola a todos. En este vídeo hablo sobre las licencias Totum Pro. Esta es nuestra instalación de la versión Pro. Se puede instalar con un único usuario administrador. En este caso, no verifica el archivo de licencia, y puedes desarrollar tu solución hasta cierto punto. Es una versión completamente funcional. Lo único es que Totum AI, que siempre requiere una licencia activa, no funcionará. Ok. Cron y servicios son usuarios técnicos, no se consideran usuarios. El anónimo está desactivado aquí. Si lo activamos, el sistema se apagará porque no tenemos un archivo de licencia activo. Y también, si cambiamos el número de conexiones concurrentes para el administrador. Porque por defecto, cada usuario puede trabajar simultáneamente desde un solo navegador. Si se conecta desde un segundo navegador, desde otra computadora, por ejemplo, o desde un segundo navegador en la misma máquina, el primero se desconectará. La conexión concurrente permite indicar que el usuario puede conectarse desde 2 o 3 navegadores simultáneamente, por ejemplo, desde un dispositivo móvil y desde un escritorio. Pero todas las conexiones concurrentes consumen plazas de licencia, y en este caso, si las asignamos al administrador, el sistema se bloqueará. Cómo desbloquear a los usuarios desde la consola lo mostraré más adelante. Mientras tanto, pasemos a la licencia. En el momento en que necesites comprar una licencia, te registras en el sitio web de licencias. Aquí tendrás un usuario registrado con tu correo electrónico. Haces clic en agregar licencia y especificas los parámetros de la licencia. Yo escogeré para 5 usuarios, por un mes. Y es necesario indicar los hosts en los que la licencia funcionará. En cada licencia son posibles 2 hosts, por ejemplo, uno de producción y otro de prueba. Y puedes añadir un segundo host posteriormente. No se podrán cambiar los hosts después de emitir y activar la licencia, porque las licencias son completamente autónomas. Una vez que recibes la clave de licencia desde aquí, no tenemos ningún control sobre ella. Esto, por cierto, significa que tu sistema Totum, incluso si funciona en una red local completamente cerrada, puede operar sin conexión a Internet. La conexión a Internet solo es necesaria en el momento de la instalación. Luego, puede funcionar de manera completamente autónoma. No interactúa en absoluto con este sitio de licencias. Ok, tengo el host Pro Totum Online. Este es el host que los usuarios de tu sistema ingresan en la barra de direcciones del navegador. ¿Qué hacer si tienes un proxy intermedio? Lo explicaré más adelante. El esquema es este esquema de base de datos que verás en la parte superior de la interfaz de tu sistema. Ten en cuenta que no es el sistema del servidor de licencias, sino el de tu sistema. Si tienes una instalación estándar, será Totum en minúsculas. En mi caso, es Totum. Hago clic en guardar. Y luego clic en crear licencia. En ese momento, se te habilita la emisión de una licencia de prueba. La licencia de prueba es necesaria para que verifiques que la comprobación de la licencia se realiza en tu servidor antes de pagar por ella. Vale. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a la consola de tu servidor. En mi caso, tengo Digital Ocean instalado. Accedes, o abres a través de la consola que usas en tu host. Cambiamos al usuario Totum. Vamos a Home Totum Meet. Incluso si es Pro, siempre se instala en Meet. Aquí necesitamos crear el archivo de prueba de licencia. Nano Pro en letras grandes license test. Aquí escribimos el archivo de licencia. Lo guardamos, control X y. Yo uso Nano, si sabes cómo funciona BI y te resulta más cómodo, úsalo. Luego, debemos comprobar la licencia con el comando bin/go module-test. Y esta es la respuesta que indica que la verificación se realizó con éxito. Él leyó los datos del archivo de configuración de Totum, se conectó a la base de datos, verificó los datos en la base de datos, leyó el archivo de licencia y comprobó el host. Vamos paso a paso. Si ves algún error aquí, es importante saber cuál y en qué etapa. Normalmente no hay errores al leer el archivo de configuración ni al conectarse a la base de datos. Si lo ves, significa que tu sistema está instalado de manera especialmente defectuosa. Por favor, reinstálalo. Así que, si ves que la licencia no se pudo cargar, eso significa que, probablemente, escribiste ese archivo Pro License Test no usando la consola, ni Nano BI, sino mediante alguna herramienta que tu proveedor de hosting ofrecía para editar archivos con interfaz visual, y esa herramienta insertó caracteres ilegibles que no puedes ver. Por favor, en ese caso, elimina completamente el archivo y vuélvelo a escribir.
También verifica que copiaste completamente el comando que vemos aquí, que fue copiado en su totalidad desde el servidor de licencias. Luego, si ves que tienes un error de conexión al host. Esto ocurre más a menudo cuando tienes una red local con proxies intermedios. En ese caso, por favor, consulta las instrucciones sobre cómo se instala el sistema con proxies intermedios. Si, en cambio, usas DigitalOcean o cualquier otro host similar y ves un error en la verificación del host, verifica que el host esté escrito correctamente. ¿Cómo se puede comprobar esto directamente desde la consola? Desde la consola, debe ejecutarse seurl. Yo usaré la opción "-l" para el host que estás verificando. En mi caso, es seurl https pro totum online. Lo ejecuto y obtengo alguna respuesta de Totum solo a través de la consola del servidor en el que está instalado. OK. Después de haber verificado la licencia, la confirmamos en el sitio de licencias haciendo clic en confirmar. Ingresamos el código de verificación. Luego, aquí seleccionas tu país, completas los datos de la organización, o introduces tu nombre, dependiendo de la configuración original, y pagas según las opciones disponibles en tu región. He indicado que mi licencia está pagada, para mostrar cómo funciona a continuación. Y después del pago, recibirás un correo confirmando que el pago se realizó con éxito y que ahora puedes activar tu licencia. Para activarla, debes hacer clic en activar e ingresar el código. El conteo del plazo de la licencia comenzará desde el momento en que la actives, si es la primera licencia en la línea. Si renuevas o modificas la licencia, entonces su inicio comenzará automáticamente el día siguiente a la licencia que estás renovando o modificando. La hemos activado. Y aquí, con una barra verde, se muestra que es una licencia activa junto con unas breves instrucciones sobre cómo se instala. Todo es lo mismo. Solo necesitamos crear el archivo ProLicense. También vamos a la consola. Recuerda que estas operaciones se realizan desde el usuario Totum en la carpeta /home/totum/totum-meet. El archivo ProLicense. Aquí escribimos la licencia activa. Control X. Y después de esto, debemos ejecutar el siguiente comando. Necesitamos reiniciar el módulo Go de Totum, porque lee la licencia al inicio. Cuando actualices la licencia, por ejemplo, al renovar el plazo, editas el archivo ProLicense, borras la licencia anterior, escribes la nueva y reinicias el módulo Go de Totum. Con el comando service totum.com restart. OK, y puedes verificar lo mismo. Solo el estado. Ves que el módulo Go está en ejecución. Y ahora podemos ver. Actualizamos aquí. Nuestro sistema funciona. Si activo al usuario anónimo, tengo una licencia para 5 usuarios. Todo sigue funcionando. Y todo está bien. Ahora veamos la situación en la que, por alguna razón, hemos excedido el número permitido de usuarios. Esto sucede. Por ejemplo, aquí configuraré 10 conexiones para el anónimo. Y en la siguiente verificación de la licencia, que ocurre bastante rápido, la licencia nos indica que se ha excedido el número de usuarios. ¿Qué debemos hacer? Debemos desconectar al usuario de más. ¿Cómo se hace esto? Desde la carpeta Totum. Meet podemos ejecutar el comando bin totum scheme user scheme igual a tu esquema de base de datos. List igual all. Lo ejecutamos, y obtendremos una tabla con todos los usuarios que tenemos en el sistema, así como con los límites de licencia que están utilizando. Y aquí vemos un total de 10, aunque sabemos que nuestra licencia es para 5 usuarios. ¿Cómo desconectarlo? Para ello, existe el comando bin totum scheme users. Luego, especificamos el esquema, 2 guiones, off igual. Y debemos indicar ya sea el login o el email, si está presente, porque hay usuarios, por ejemplo, a través de LDAP, que no tienen login pero sí email. Y queremos desconectar al usuario anónimo, que ocupa 10 plazas de licencia.
a pesar de que este usuario está marcado como usuario con licencia limitada. Si en tu licencia no hay usuarios limitados, se consideran usuarios completos. Si has emitido una licencia con usuarios limitados, se trata de usuarios que tienen acceso a un número limitado de tablas para la organización de paneles personales, por ejemplo, o a otras conexiones de tus clientes, repartidores u otro personal, a quienes no se les requiere acceso extendido, solo unas pocas tablas, por lo que son más económicos. Pero aquí tenemos una licencia sin usuarios limitados, por lo que no consume plazas completas. Y para desconectarlo, ingresamos su login aquí, presionamos Enter, y podemos verificar con List All. Y así vemos una tabla en la que aparece desconectado. Ahora podemos actualizar nuestro sistema y ver que se ha desbloqueado. Y lo último que mostraré en este vídeo es la modificación de la licencia. Porque, por ejemplo, compraste por un plazo de 12 meses, pero necesitas extenderlo. O, por ejemplo, compraste para 5 usuarios, o para 10, pero en el transcurso necesitas agregar usuarios adicionales. Presionas expandir /modificar, modificar, y aquí puedes indicar, por ejemplo, 10 usuarios. Y te dirá que tendrás un recargo, mostrará cuál, y el recargo dependerá del periodo restante, del plazo de la licencia que tenías inicialmente. Además, la licencia puede modificarse sin recargo, con precio cero. Por ejemplo, si necesitas agregar un segundo host, tenemos Pro-Totum Online. Quiero añadir algún host técnico. Y, por ejemplo, se trata de una instalación en una red local interna. Y en este caso, indicamos aquí el número de IP. Y aquí es posible aplicar el mismo esquema, si es otro servidor. O un esquema diferente, si están en el mismo servidor. Aquí, Totum se resalta en rojo, lo que significa que tengas cuidado de que sean servidores diferentes. Creamos la modificación. Por defecto, no está confirmada. Es decir, es de precio cero. Necesitas confirmarla, ya que, una vez confirmada, no será posible realizar cambios. La confirmamos. Y luego, cuando tienes 2 hosts en la licencia, te ofrece descargar ya sea un único archivo con 2 hosts, en este caso, si ambos hosts están en un mismo servidor. Si los hosts están en servidores diferentes, y especialmente si tienen los mismos nombres de esquema indicados, porque uno es un servidor y el otro es otro servidor, en ese caso descargas en uno y lo grabas en un servidor, y en el segundo con otro host lo grabas en el segundo servidor. Eso es todo sobre las licencias, y sobre el manejo de usuarios. Hasta luego.